っと待って。なんか今の、すいません。ごめんなさい。もっぺん取り直しです。今なんか飛んじゃったみたい。やり直します。すいません。はい。ボリューム195ですね。はい、皆様こんにちは。BJ チャンネルボリューム195です。今ちょっと途中まで撮ってたんですけど、なんか画面、いきなり削除というか消えてしまったんで、もっぺん撮り直してますけど、年末からですね、喉ちょっと痛めまして、それで、今やっとここまで声が出るようになったんですけど、ずーっと別に、コロナとかそういうんじゃなくて、喉の使いすぎというか、使いすぎっていうか、なんだろうな、わかんないけど、全く声が出ない状態で、今やっとここまで声が出るようになりました。それはね、あれですよ、清水さん、はい。声が出ないのはね、何かっていうとね、声煩いって言うんですよ、声煩い。声煩い。だからね、声煩いしてるんですよ。だから、ひょっとしたらね、声煩いかなって感じがしますね。ね。はい。まあまあ、悪っちゃ悪いけどね、やっぱりね、ちょっとね、気をつけないとね、はい。ちゃんとね。で、皆様、去年はいろいろ本当にお世話になりました。おかげさまでですね、去年は、箱根の九頭龍神社の方にですね、九頭龍さんと白龍の2枚奉納しましてですね。で、もう、箱根放仏殿っていうと、九頭龍神社の箱根放仏殿っていうところに、重要文化財とかと一緒に展示されてしていただいてですね、もういつでも365日奉納したので、そこで龍神様見れますので、よろしくお願いします。それとその時に作った筆と同じ材料で描いてる、くずりゅうさんを限定で9枚だけ出したんですけど、くずりゅうはあまりにもちょっと体力使いすぎるんで、年末さすがにちょっと体力持たずにですね、半分で終わったんで、年明け残りの5枚ですけれども、募集かけてますので、もしよろしければ、BJ 庄司@gmail.com もしくは、Facebook のメッセンジャーの方より、よろしくお願いします。また、2022年の、新たな龍神様も、また降臨すると思いますので、今後ともよろしくお願いします。あと石田さん、年末ライブありがとうございました。はい、お疲れさんでした。いろいろアクシデントがありましたが。すいません。ライブ、石田さんのライブにちょっと参加させてもらいましてですね、2曲ほど歌を歌わせてもらったんですけど、その後にちょっと具合悪くなっちゃいまして、急にめまいしちゃって、それでちょっと倒れたというか、あれして、で、石田さんの家の方でちょっと休ませてご飯をごちそうになって、戻ってきたっていう形で、帰りがですね、もうジェット気流に乗っかっちゃってね、モニターを見たら、通常大体ジェット機とかって、まあ、600、700キロとか800キロぐらいで飛んでるんですけど、モニターを見たらですね、1250キロ、マッハ1.25出てた。で、ミグに乗ってるぐらいで、1時間ぐらいで、羽田に着いたという、あれでしたけれども、したらその後になんか、スピードの出しすぎで、ジャンボジェットが空中分解とか言って、なんか、外国で会った時に記事を見ましてですね、したらそのジェット機がマッハ1.35か45ぐらい出てたみたいで、それに近いぐらいのスピードで飛んでたからもう、危ねえなと思って、無事帰ってきましたけれども、そんなこんなでですね、今日はリュウジをちょっと収録で遅れるそうなので、遅れるというか、来れないそうなので、なので、ちょっと去年流せなかったスペインで、やった、要は日本でいう、まあ、美の巨人たちみたいな、まあ、そういう番組っていうか、それの
で、俺の絵の特集みたいなの組みましてですね、それの DVD が、日本語字幕付きで、送られてきたので、そっちの方をちょっと流そうかなと思って、あれしますんで、だいたい長さ的には多分、20分、25分ぐらいですかね。なので、こういう喉もこんな調子で、皆さんちょっと、聞き苦しいと思うので、VTR の方にチェンジさせてもらいます。ちょっと用意しますのでお待ちください。これ曲がってねえか。大丈夫。これはですね、スペインのプラザ美術館とかに絵を入れたりとかで、あと財団の方に絵を寄贈したりとかですね、したので、それので、なんて言うんだろう、日本、見れば説明するから早いか。なので、流しますので、しばらく、ご安心ください。Arte Nación es un proyecto creado por MSC, Art Maison, Comité de Selección, dedicado especialmente a la difusión del arte plástico a nivel internacional. Pero igualmente haremos hincapié en la búsqueda de artistas japoneses, especialmente que sabemos de gran valía. Para tal fin, vamos a desarrollar una serie de videocomentarios en los que a través de conversaciones con un invitado profundizaremos en la apreciación y el conocimiento de las obras seleccionadas de dicho autor o autora. Este medio de videocomentarios lo creemos especialmente necesario para crear una evolución natural dentro de la crítica de arte, que además, valiéndose de las nuevas tecnologías, sirva para llegar al mayor número de personas posible y que sea mucho más eficaz la difusión del arte y sus artistas. También, desde Arte Nación, vamos a propiciar que alguna de esas obras seleccionadas de cada autor termine felizmente en algún museo u institución española. Y sobre todo, el proyecto también se ha de realizar desde una responsabilidad sostenible en el que se favorezca el conocimiento y el intercambio cultural, aprovechando, por supuesto, las nuevas tecnologías. Por todo esto, ya estamos trabajando en la selección de nuevos artistas para incorporarlos al programa, especialmente buscando también artistas del ámbito japonés. Esperemos que estos episodios sean del agrado y sirvan para conocer y profundizar el arte plástico internacional. Bienvenido, Pedro, a esta nueva sesión de Arte Nación. Sesión en la que vamos a hablar y acercarnos a la obra de artistas internacionales del ámbito japonés. Para quien no conozca a Pedro García, le diré que es miembro del Comité Art Maison, Comité de Selección, y crítico y experto en obras de arte. Muchas gracias, Alfonso. Buenas tardes por haberme invitado a estos interesantes programas de Arte Nación y que esperemos que poder disfrutar con las obras de estos interesantes y buenos artistas que tenemos. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por tu presencia y vamos a pasar, cuando tú quieras, al plato. Buenas tardes, Pedro, por estar conmigo de nuevo en un capítulo más de Arte Nación. Hoy para comentar la obra de un artista japonés, de Tetsuo Shoji, artista que tiene un gran bagaje pictórico, un gran bagaje como retratista, nacido en 1966, que se formó en la Escuela de Diseño, pero sobre todo aprendió el arte del retrato con su padre, el famoso artista Kon Shoji.
por lo que podemos decir es la segunda generación de artistas con esta especialidad. Él mismo también se siente admirador de Rembrandt y en sus obras busca especialmente captar el espíritu y la vida de los representados. Nosotros ya le conocemos también porque ha estado seleccionado en algunas ediciones de Art Maison. Pero vamos a ver y comentar sus obras. En esta primera que tenemos delante, de título es el retrato de Kikonosuke Onoe, protagonista en la película Kaidan. Bueno, el retrato es un género muy concreto, como sabemos, pues proviene de querer preservar o congelar el semblante de los seres humanos por su importancia. Bueno, en tu opinión, ¿crees que el retrato al óleo aporta algo especial en comparación con el fotográfico? Yo creo que el retrato siempre, el hombre a lo largo de la historia ha pretendido dejar su imagen reflejada para que la posteridad le conociera de cómo ha sido. Siempre ha sido el retrato exclusivo, sobre todo, vamos a decir, de las clases pudientes, especialmente los que han tenido la capacidad de poder repagarse el que un artista de prestigio, como es el caso de Tetsuo Shoji, pues le reflejase. Como hemos dicho muy bien antes, es un artista sobre todo que es admirador de Rembrandt. Rembrandt ha sido uno de los grandes retratistas de la historia. Su obra, prácticamente la obra de Rembrandt es su obra en el cual el retrato tiene una fuerte captación psicológica, lo mismo que en el caso del retrato de Tetsuo Shoji. Pero en nuestro artista aquí vemos sobre todo de cómo mezcla un poco lo que es la estética de Rembrandt, pero también con la forma de realizar y la técnica tradicional japonesa, porque lógicamente al dirigir el retrato para un público en concreto, el artista se tiene que más o menos acercar a la sensibilidad y a los gustos del retratado. No puede, muchas veces hay que pensar que el retrato es una de las condiciones, sobre todo, de más asalariado, prácticamente, de más asalariado y de más... En esta obra la verdad es que es muy elegante, en que vemos sobre todo como el rostro maquillado de este artista pues hace contraste con todo el resto de los volúmenes y de los espacios dentro de su notable sobriedad compositiva. Sí, compositiva y de color también, porque es austero en tonalidad y claro, hacerse contraste de oscuros, de azules y casi negros con ese, como tú has dicho, con ese rostro maquillado y muy clarito. Aquí tenemos otro ejemplo de retrato. Este también es el retrato de un artista, que parte también de una película de título Otokowa Suriyo Kuruma, de Kuruma Torashiro. Y bueno, el retrato es de un actor, como estamos comentando. Bueno, claro, el retrato, como tú estás también diciendo un poquito, el retrato de personajes famosos, pues es, digamos, la constante, ¿no? en la historia del arte, ¿no? El género se nutre precisamente de esos personajes. Pues quizá podemos decir que también tiene alguna función social ese aporte, ¿no? Clarísimamente tiene un aporte social en que lógicamente es el presentar el rostro de estos personajes famosos, ahora en este caso por su popularidad en el cine, en el teatro, en la televisión, con lo mismo que en otras épocas eran la figura de los reyes, los grandes personajes, la nobleza, los encargados de retratar. Aquí yo veo que en este retrato Tetsuo Shoji, aparte de esta técnica tradicional japonesa, se ha introducido también en lo que es el mundo del carterismo, prácticamente incluso muchas veces mezclado con las técnicas del pop art, prácticamente del pop art, con esta presencia de colores muy sobrios en la mayor parte de los casos, para que lo que interesa sobre todo es captar la psicología del personaje. Todo lo centra prácticamente en la medida, pero ha dado una
composición totalmente muy movida, muy diversa, en el que el fondo sirve para resaltar. Ha procurado que en el fondo no haya nada para que la figura se recorte sobre ese fondo y haya conseguido tener una foto. También es muy curioso de cómo mira hacia el infinito, haciendo que nosotros también nos adentremos en esa mirada hacia un más allá incierto prácticamente. Sí, sí, hacia las estrellas en este caso. Sí, claro, en parte de la técnica del retrato, o digamos, alguna de las técnicas del retrato es siluetear un poco la figura y contrastada con el fondo. También un poquito quizá ocurre en este otro caso, aunque es inverso, aquí el fondo es el oscuro y el personaje es la parte más clara. Por ese contraste, pues digamos, se hace más patente el volumen facial, en este caso, el volumen del retratado, que también es un cantante famoso en su ámbito. En fin, podemos decir, en cuanto a técnica de este autor y especialmente su capacidad, digamos, de entonación cromática, que es lo que estamos comentando, ¿cómo podemos valorar que integre, digamos, hábilmente el fondo con la figura? Bueno, lo integra de una manera perfecta. Además, es muy curioso que en esta composición la figura no está ocupando el centro del espacio, sino está desplazada hacia uno de los lados. Y un detalle muy curioso, normalmente en los retratos siempre se introducía algún elemento simbólico. En este caso, para indicarnos la faceta de cantante del personaje, ha colocado en primer término, casi con el mismo protagonismo que el personaje, el micrófono. Es algo que llama mucho Es el atributo, el atributo del retratado. El atributo del retratado, y nos indicando qué condición social o qué ocupación tiene en este caso el personaje de cantante. Como antiguamente se ponían los Por ejemplo, personajes, se ponían la banda de honor, o en el caso de los reyes, las coronas, los cetros, un poco todo lo que eran los elementos que distinguían su condición social. Aquí lo ha hecho yo. Pero también lo que decías tú, es muy curioso de cómo ha conseguido ese fondo oscuro que aparece en el lado izquierdo del cuadro, de cómo contrasta con todo el resto de la figura. Llama mucho la atención el tratamiento que hace sobre todo de la camisa, que le ha dado una sensación sobre todo de protagonista y un poco a base de líneas y de espacios. Es una obra sobre todo muy lograda y muy bien dibujada y muy bien trabajada. Sí, ciertamente tiene un dibujo bueno, un buen dibujo y de trabajo minucioso. Aquí tenemos otro ejemplo de la capacidad retratística de Tetsuo Shoji. También es es un presentador de televisión famoso en la televisión japonesa. Digamos que aquí quizá lo más importante ha sido expresar el gesto, ¿no? El carácter del protagonista. ¿Cómo podemos valorar la tendencia del artista a enfatizar sobre todo la mirada como resonancia del retratado? Porque también ocurría en las anteriores. Bueno, aquí se ve clarísimamente que Tetsuo Shoji se ha inspirado en los autorretratos de Rembrandt. Clarísimamente la posición del personaje es el mismo. Y lo mismo que Rembrandt, pues Tetsuo Shoji ha hecho es muy importante lo que tú has dicho, el diálogo de las miradas. El diálogo de la mirada del personaje con el espectador. Es una especie de diálogo entre los dos elementos para que no sea como un retrato de pose, es decir, que sea un retrato natural, cercano. Lógicamente, en este caso, un presentador de televisión es siempre alguien que transmite algo y transmite a los que están al otro lado de la pantalla. Aquí lo ha logrado Tetsuo Shoji de una manera bastante perfecta. Los ojos son muy expresivos, lo mismo que todo el tema de lo que es el óvalo facial. Pero también llama mucho la atención esta especie de luminosidad que aparece justamente en el fondo, esta especie de halo que envuelve y que empleaba muy frecuentemente Rembrandt para hacer resaltar las figuras. La composición es muy acertada, porque incluso muchas veces la distribuye como una especie de diagonal muy acentuada, y la posición, sobre todo el rostro en 3/4, es muy propio de la pintura barroca de Rembrandt, en que hace esta disposición con los contrastes de luces y sombras
de una manera bastante acentuada y que hace que en esta obra Tetsuo Shoji consiga una obra bastante interesante y original dentro de un tema muy tratado como es el tema del retrato. Bueno, sí, nos vamos acercando un poco a conocer mejor las capacidades de este artista, de Tetsuo Shoji, y vemos que, bueno, digamos que se ha desarrollado dentro del retrato con capacidades y con soltura, ¿no? Si vemos otras de sus obras, vemos que sigue, digamos, haciendo hincapié en, dependiendo de qué fondo ponga, pues la figura tiene un tratamiento más oscuro o más claro. Aquí volvemos otra vez a esa dualidad de fondo oscuro, figura clara. El personaje tampoco le voy a nombrar, es también muy famoso y conocido, pero digamos, el hecho de que Tetsuo Shoji sea un autor de segunda generación, que su padre haya sido también retratista y famoso, ¿crees que esto puede ser un acicate para que actualice la iconografía y escenificación de los retratados, como es el caso del presente? Es decir, que haya cierta evolución a actualizar, como estoy diciendo, la iconografía y los Sí, bueno, es claro, normalmente cuando hay generaciones de artistas siempre el hijo tiene tendencia a superar al padre, no siempre se consigue. Aquí, en este caso, por ejemplo, ha hecho una obra en que vemos que ha evolucionado respecto de la obra de su padre, la ha actualizado prácticamente. Su padre, mucho más clásico en la tipología, aquí lo que quiere presentar son personajes del momento. Lo hace de una manera bastante espectacular, mostrando con fuerza. Además es muy curioso aquí cómo este fondo neutro completamente, estos tonos azules marinos que tanto le gustan a Tetsuo Shoji, contrasta un poco con esta figura. Además, aquí es muy curioso porque realza algo muy curioso, que es el tratamiento del desnudo, prácticamente, que normalmente no es muy frecuente en el retrato, pero al ser un personaje que habitualmente salía de esta forma a actuar, pues lógicamente pero sobre todo llama mucho la atención ese brazo, ese brazo fuerte, corpóreo, con el puño cerrado, con una sensación de poder. Tetsuo Shoji es un gran retratista en el cual vemos cómo tiene una técnica totalmente japonesa, pero una estética y una mentalidad muy occidental. Me recuerda como él a su gran admirado Rembrandt, y que se ve a lo largo de toda la evolución. Y aparte es heredero de un gran maestro como fue su padre y como él continúa siendo a lo largo de sus trabajos tan interesantes que vamos viendo. Pues muy bien, Pedro, muchas gracias por todas tus apreciaciones, muchas gracias por el acercamiento que has hecho a la obra de Tetsuo Shoji. Espero que podamos seguir haciendo este tipo de programas, este tipo de capítulos. Espero que los que vayan viendo Arte Nación les siga interesando, les siga aportando curiosidad, conocimientos, y bueno, sobre todo ganas de compartir lo que es el arte. Y bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias a ti, Pedro, por estar conmigo hoy. Muchas gracias. Hasta aquí un episodio más de Arte Nación. Esperemos que haya sido de su agrado. Por nuestra parte, ya estamos trabajando para la selección de nuevos artistas y nuevas obras de carácter internacional para poder seguir haciendo este tipo de programas y poder seguir profundizando en el conocimiento del arte en general. Muchas gracias por su atención.
はい、ありがとうございました。今、ちょっと画面があれでしたけど、実物のクイーンはここにあります。実物はこうですね。これはプラド美術館。逆に映るのか。何々。もうね、庄司さんからするとね、お父さんがね、目標だから、お父さん超えるってのはちょっと照れくさいかもしれないけども、でもそれはね、他人の評価としては最高ですよ。最高だ。超えるというよりもね、進化させてるっていう。進化してるの。進化させたその作品だっていうと言ってましたね。だからそれぞれの進化したでしょ。進化してるって言うんでしょ。作品が進化してるって言うんでしょ。そうです。前よりもね。肖像画というこの各手法でね、手法の中でやっぱりさらにこう進化した手法で描かれてるみたいな。それはすごいわ。ものすごい評価ですよ。そう、それね、庄司さんよかったね。そうなんですよ。はい。よかったね。最高じゃん。ヨーロッパではね、評価が。風邪ひいてる場合じゃないよ。風邪ひいてる場合じゃない。ね、喉風邪ひいてる場合じゃないっていうのは。ね。そうなんですよ。大したもんだ。もうそれはもう素晴らしい。石田さん、これダビングして今度送ります。はい。Thank you。だから逆にね、それなんとかこう YouTube アップできないの？できますよ。まあ全然著作権も何も関係ないから、どんどん宣伝。YouTube アップしてさ、宣伝してください。これだけ評価されてんだよっていうのはね、やっぱりそれはもうはっきり言って、我々日本人も知るべきなんだから。そうですね。それは誇りに思うべきなんだから。だから、堂々とね、YouTube アップね、お父さんに、なんだっけ、磯部さんにお願いしてさ、それでやってもらいましょうよ。わかりました、了解です。それはもうね、もう全然ね、なんていうの、照れるようなレベルの話じゃないんだよ。だから、それはね、もうどんどん行くべきなんですよ。そうなんですよ。だから。それやりましょう。はい、わかりました。すごいお願いします。ちょっとね、テレビの画面がね、明るくてちょっと、実際の絵の色が出てなかったんで、ちょっと、クイーンだけはちょっと、実物、展示して家にあるんで、ちょっと映しましたけど、まあ、そんな感じで。そのスペインの、その美術館には何と何が展示されてんだっけ？スペインは、今、トラさんと、さっきの小野菊之助が、スペインの、財団の方に収蔵されてですね。で、今、クイーンがプラド美術館の方にもうデータは入ってるんで、あと、まあ、俺が死んだりなんかすれば、そのまんま、これと、あと、俺が描いたレンブランドのおじいさんの肖像画っていうか、それがあるんだけど、そっちの方、それもあるんでちょっと見せましょうか。それも、プラド美術館の方に入りますね。すごい。それはすごいわ。あとエルミタージュ美術館の方からはレンブランドの、正式後継者画家として認定されたんで、まあだからね、庄司さんの場合ね、なかなか難しいのはね、自分で説明してるから、あんまりこうピンとこないんだよね、みんながね。そうなんだですからむしろ他者の目でね、美術評論家とかそういうのが近くにいて、そいつに言わせるとかね、そうそうそう、すればね、本当にね、客観的に見れるんですよ。今の DVD はだから、今の DVD は日本語の字幕も流れてるし、そうそうそう、も
もうあれは客観的だよね。だから向こうで放送して、だから日本語字幕入れてくれたやつを送ってきたんで。じゃあそのね、具体的に、うんいつ放送された、どこで放送されたぐらいのね、うんちょっと簡単なデータを添えといて、うんそれでアップすればいいよ。わかりアップすれば。わかりました。ね。了解でそれはす。ね、重要ですよ。庄司さんの評価としてね。うん。下手するとね、庄司さん自分で自分のこと言わざるを得ないから、誰も言ってくれないからね。そうなんだ。そうすると、単なるうぬぼれでね、うん単なるアホな男じゃないかっていうふうにね、思われちゃうんですよ。だから、そうじゃない、もう本当にね、世界で評価されてる肖像画家であるということをやるためにも、そういったね、間接的なものをね、どんどん出してくるんですよ。うん。それでそれはね、自分を通じてっていうよりもね、誰かに磯部さんにお願いしたりしてね、それでこういうふうに出していけば、みんな客観的に見れますよ。了解です。評価できます。うん。わかりそまし。したたらね、庄司さんの評価が非常に上がると思います。うん。と思いますね。はい。ね、アッシー、そうだよね、アッシーね。僕も見てもう感動してましたよ。そうですか。ありがとうございおー、よまかったよかった。うんよくわからないけど、字幕見ながら、もう見る人が見るとそこまで深く評価できるんだと思ってね。す。あの二人はね、国際美術家評論家連盟っていうのは、会長とかそこら辺のあれだから、あとルサロンのあれと、すごい人たちなんですよ、あの人たちは。見方がだから今深かった。うんすごい深かった。今の世の中はそういうようなね、DVD でね、うん送って、YouTube でわかるわけじゃないですか。うんだから動画でね。うん。だからそういうのをね、例えば、庄司さんがの作品が展示されてるね、うんプラド美術館とかいろんなところの美術館の、うんその担当者ね、担当者のそういった発言とかね、うん。そういうのもね、寄せとくといいと思いますよ。そうだねもういわゆる客観的にね、うん庄司さんがお願いしてね、うんどうですか、今年の私の作品はどうですかってね、で、今、こういうふうに置いてるけども、こうだって言ってね、説明してくれるようなね、うん。文章がどんどん来るとかね、DVD が来れば、うん。これはね、はっきり言って日本国民が見れば、うん。それでわかるじゃないですか。さんは自分でね、千釣りみたいな感じでね、自分はすごいんだって言ってるだけじゃないんだと。単なるアホじゃないんだよっていうね、その、ちゃんとしたね、証明になるわけですよ。だからそういうことをね、やるべきです。うん。だから、今回のやつはね、どんどんやっていきましょう。こういうパターンでね。わかりました。了解です。はいはいはいはい。すいません、なんか素晴らしい。タブレットのね、充電がね、全部しきれてなかったみたいで、充電が少なくなってきたみたいになって。そう、フライデーも取材来たけどね、いろいろ。ケンちゃん詳しいね、いろいろね。まあそんな感じで、今日は短縮版でちょっとお送りしましたけれども、また来週、リリジも来れると思うんで、まあそれまでに喉はちょっと直しておきますんで、こんな声ですいませんでした。というわけで、声煩いって言うんですよ。声煩い。声煩いね。声煩い。はい。今の年で声煩いできるんだから大したもんだよ。何アッシーも頑張ろうね。アッシーも僕も頑張ります。はい。ね。もうこっちはね、もう雪降っちゃってすごかったですよ。積もっちゃってね。さっき車にひかれそうになっちゃいましたよ。車がスリップして突っ込んできて。凍ってる路面で車がスリップして、大変だ。塀の上に駆け上って助かりましたけど、危なかったです。まあそんな感じで、BJ チャンネルボリューム195は、ここら辺で終わりにしたいと思います。はい。また来週、BJ チャンネル196でお会いしましょう。今日などこんな調子ですいません。申し訳ないです。じゃあ、そういうわけでお疲れ様でした。はい。レンブランド見せよっか。そうね。じゃあ、はい。ねえ、どうも失礼します。はい。
9号はここら辺で終わりにしたいと思います。ついでだから、俺の絵を見せましょうか。風景画ですね。あと、ブルース・リー、それと、これは、空手の認定書ですね。で、これが、うちの親父が画家になって一番最初に描いた絵です。死んでも売るなというので売らないで撮ってあります。あとは階段の下に、矢沢が展示されております。というわけで BJ チャンネルボリューム195はここら辺で終わりにしたいと思います。また来週196でお会いしましょう。それでは、庄司がお送りしました。